autonomía y futuro de la universidad. Invitamos a nuestras autoridades a pasar a Presidium, por favor. Invitamos por parte del Sindicato Único de Trabajadores, Sergio Alejandro Ibarra Serrano, bienvenido. Parece que no vino. En el uso de la voz de quien representa al Consejo Universitario, maestra Fabiana Medina, por favor, solicitamos que nos acompañe en presidio. Coordinación académica de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora María Lisbeth Álvarez Sánchez, se solicita también en presidio. Consejera universitaria, maestra Fabiana, hago mención y precisión. La doctora está en comisión universitaria. Ernesto Hinojosa, secretario general de nuestra universidad. Y nuestro rector, el maestro en ciencias, Juan Carlos Aguilar Franco. Antes de hacer el uso de la voz a nuestras autoridades, una participación breve. Estamos hablando sobre el tema de la autonomía universitaria, entonces yo les pregunto aquí a nuestras autoridades, a la comunidad, ¿qué está haciendo el ejército en San Lorenzo Tezonco? Un camión del ejército estuvo estacionado esta mañana y también camionetas de la Guardia Nacional. Esa es una provocación que está haciendo el gobierno federal en esto. Y nuestras autoridades tienen que dejar esa tibieza que han estado mostrando en la defensa de la autonomía. Ahí. Gracias, compañero. Muchas gracias a la consejera Fabiana por permitir que pueda dirigir unas palabras. Muchas gracias a las colegas que estuvieron en la mesa anterior y particularmente y especialmente muchas gracias a todas y a todos presentes del sector administrativo, técnico y manual, del sector del profesorado y por supuesto del sector estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y todos aquellos que no están porque están dando clases, porque gracias María, porque están dando clases, porque están tomando clases, porque están trabajando en los planteles y las sedes culturales y administrativas de la universidad. Me da mucho gusto que estemos aquí, pero yo quisiera decir dos cosas muy rápidamente y les agradezco el espacio a la mesa presente. Decir tres cosas. La primera, bueno, yo soy Mónica Oliva, soy profesora de tiempo completo, ex consejera universitaria, y decir varias cosas. Primero, que otra cosa que tenemos que celebrar en el marco de lo que ha dicho Fabiana es el asunto, la maestra Fabiana, es el asunto de la autonomía universitaria. El celebrar 25 años de la existencia de la UACM es importante, pero es más importante celebrar la autonomía universitaria, y de esos tenemos 21 años, ¿no? Y la autonomía universitaria es fundamental, con esa ley que es excepcional, que no hay que tocarle ni una coma, porque no es necesaria tocarle nada. Eso es por un lado, porque la ley de la UACM trae el proyecto universitario, el proyecto educativo, y a ella tenemos que apelar en la vida cotidiana, como dice la maestra Fabiana. Lo segundo que quiero comentar es que el movimiento
el movimiento que es el único movimiento en este país que ha ganado, el único movimiento universitario que ha ganado en este país, el movimiento por proteger de un fraude electoral a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo inició el tercer Consejo Universitario. Lo iniciaron trabajadores del Consejo, lo iniciaron profesoras y profesores, consejeros y consejeras y por supuesto consejeros y consejeras estudiantes. Eso es cierto, como dijo Fabiana, es cierto que el movimiento no hubiera sido nada sin las y los estudiantes, pero el movimiento no hubiera sido nada también sin los trabajadores y las trabajadoras y sin las y los profesores. No hubiera sido absolutamente nada. Celebremos también la autonomía universitaria y celebremos ese movimiento que en la mesa anterior se habló de los movimientos, ¿no? Y también en la anterior con esta muestra fotográfica. Celebremos el movimiento de la Autónoma de la Ciudad de México, el único que ha ganado, el único que luchó contra un fraude electoral, que empezó en agosto del 2012 y que terminó el 21 de marzo del 2013, cuando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se publicaron los acuerdos del tercer Consejo Universitario, eligiendo al Enrique Dussel como rector interino de la Autónoma de la Ciudad de México. Así es, a Enrique Dussel, el mejor rector de esta universidad, además del ingeniero Pérez Rocha, y bueno, con el debido respeto a Juan Carlos, por supuesto, y a los otros colegas y otras colegas que han sido rectores y rectoras, y por supuesto que en ese momento reconoció el gobierno de la Ciudad de México la autonomía universitaria para darnos a nosotros mismos el gobierno universitario que merecíamos frente a quien violentó ese gobierno y esa universidad. Y eso es fundamental. Y también en esa gaceta están los nombramientos del Consejo Universitario que hacen también distinta esta universidad, porque en esta universidad la persona más importante no es la rectora o rector, es los órganos colegiados que nos damos a nosotros mismos. Y el Consejo Universitario nombró a una contralor, a un representante titular de la Oficina del Abogado General, a un tesorero o tesorera, nombró a la persona coordinadora de comunicación, y esos acuerdos están publicados y es histórico. Eso es parte del movimiento de la Autónoma de la Ciudad de México y nos dio la identidad que tenemos. Y también nos dio un enorme reto, poder hablarnos entre nosotros frente a nuestras muchas y enormes diferencias que nos mostró el movimiento. Pero lo que sí creo que podemos estar todos en eso, todos podemos asumir que nos importa la Autónoma de la Ciudad de México y que nos importa que la Autónoma de la Ciudad de México sirva para lo que es tener una oportunidad en la vida de transformación, y la UACM tiene que seguir existiendo para que seguir brindando esa transformación de vida, no solamente para las y los estudiantes, que de toda universidad son la razón de ser, sino también para quienes seguimos estudiando, las y los profesores, y también para las y los trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchada y, por supuesto, una autonomía que no es que viva, no es que viva, es en lucha, ¿no? La porra de la UACM nació del movimiento y la hicieron estudiantes. Autonomía, educación y libertad. Autonomía, educación y libertad. En lucha, la Autónoma de la Ciudad. Gracias. Muchas gracias. Pues después de estas reflexiones compartidas en las mesas de este encuentro y las participaciones de compañeras y compañeros, damos paso a este momento que nos convoca para reconocer la trayectoria universitaria de nuestra universidad y su papel en la construcción del pensamiento crítico y en la defensa de la educación pública. Damos inicio al acto titulado Memoria, Autonomía y Futuro de la Universidad. Nos encontramos además en un espacio particularmente significativo, ya lo habíamos dicho y repetido, para la historia de nuestra institución, ya que fue aquí donde hace 25 años se firmó el decreto de creación del entonces UCM, ahora Autónoma de la Ciudad. Y para iniciar este acto compartiremos un mensaje del doctor Manuel Pérez Rocha, primer rector y fundador de la UACM, que pensó y dio origen a este proyecto universitario como una propuesta distinta de educación superior centrada en el acceso, la autonomía y el pensamiento crítico. Adelante con el video, por favor.
Lo que ha logrado la universidad y los universitarios debe llenarnos de optimismo, porque lo que se ha logrado ha sido con un gran esfuerzo. El proyecto de la universidad lo empezamos 2 o 3 personas, pero ha sido construido finalmente con el trabajo de miles de universitarios, o sea, vamos a decir miles. Esto que se ha construido es una muestra ya de lo que se puede hacer y de lo que podríamos y deberíamos hacer de aquí en adelante. Es una gran oportunidad que me dan de rememorar tantas experiencias que tuve en la universidad. Es una oportunidad para recordar el proyecto y recordarlo colectivamente, y para eso yo propondría que se haga un esfuerzo por recuperar el texto de la ley de la universidad y los textos de los discursos inaugurales. La ley de la universidad es un documento fundamental. En otras instituciones a nadie se le ocurriría ir a sumarse a la ley de la propia institución, a la ley orgánica de la UNAM o de la UAM o del Estatuto del Politécnico. En fin, son documentos oficiales, burocráticos, administrativos, que establecen una serie de normas, pero que no dicen más. En el caso de la UACM, para el futuro desarrollo de la universidad y para la actividad cotidiana de estudiantes y de maestros, no es un documento aburrido que hay que consultar cuando hay que resolver un conflicto o algo por el estilo. Es un documento rico de ideas, lleno de los planteamientos que le dan origen al proyecto de la universidad. Me voy a referir a 2 de ellos nada más. Yo pediría que se reimprima la ley, y aquí hago un paréntesis. No basta con que esté en internet. Yo creo que es muy importante tenerla impresa en el papel. Los cursos inaugurales pues, son textos más libres, más personales. No tienen la consistencia de la ley, por ejemplo, con su exposición de motivos. Entonces, creo que los dos habría que difundirlos y distribuirlos, pero principalmente la ley. Me parece que todos los universitarios, estudiantes y profesores deberían de tener a la mano un ejemplar impreso de la ley. Es muy breve, ¿no? Estudiantes que se acercan con muchas aspiraciones, a veces aspiraciones confusas, no bien claras, y es entendible porque, como pues lo decía hace un momento, la sociedad está dominada por múltiples visiones no necesariamente positivas, y entonces esto influye mucho en la perspectiva de los estudiantes, y una función de la universidad es reorientarlos hacia la formación de una cultura propia, porque es necesario, no es un gusto. Digo, desgraciadamente lo que se fue imponiendo en nuestro sistema de educación superior fue una visión muy mercantil de la educación, una visión realmente muy empobrecida, porque el ser humano no es una mercancía, ni los jóvenes ni los profesores, y tratarlos así es sumamente destructivo. El proyecto de la universidad está sustentado, alimentado, animado también por ciertos conceptos básicos acerca de lo que es la humanidad, de lo que es el ser humano, y conceptos acerca de lo que es la sociedad. La sociedad como un mercado, o peor todavía, como les decía yo hace un momento, verlo como un casino en donde se juegan las apuestas y se ve cómo ganarle al rival en la jugada. En el proyecto de la universidad, el estudiante es un cliente, el profesor es un trabajador asalariado y se acabó. Y el proyecto de la universidad tiene otra perspectiva. Ve a los estudiantes precisamente como su razón de ser, de seres humanos que se manifiestan y conviven con una riqueza intelectual y espiritual con todos sus compañeros. Seguir de alguna manera en contacto y participando en las actividades que organice la universidad, la rectoría, para festejar como se merecen estos 25 años de la universidad. Tiene el reto de reforzar su relación con diversas áreas de la vida de la ciudad. Desde que nació la universidad buscamos que se relacionara con, por ejemplo, el PECER, con el área de reclusorios, por ejemplo, para la formación de operarios
desarrollos del transporte público, el CENFES, en el campo de la salud, por ejemplo. Es mucho lo que puede ofrecer la universidad, comunidad universitaria. Gracias por este espacio para seguir participando y colaborando en lo que se pueda. Gracias a las diferentes instancias de la universidad, a la rectoría, a la Secretaría General, a la coordinación académica, a las diferentes coordinaciones. Muchas gracias por la oportunidad. Ánimo, optimismo y seguir batallando. Es lo que yo les podría decir. Bien, pues agradecemos este mensaje que nos permite recuperar el origen de nuestra universidad y la visión que dio sentido a esta gran institución. Y bueno, antes de dar la palabra a nuestros representantes, aprovechamos este momento para agradecer el apoyo de Aaron Ortiz y al equipo de Cultural Radio por el acompañamiento técnico en el audio, así como su colaboración en la difusión y cobertura de este evento. Muchísimas gracias, sin su apoyo también no podríamos haber hecho estos eventos. Asimismo, extendemos un reconocimiento al Centro Vladi por la gestión realizada para hacer posible este encuentro al Museo de la Ciudad de México. Y de igual manera agradecemos también a Casa Talavera por su apoyo, así como al Museo de la Ciudad de México por abrir nuevamente este espacio para nosotros, tan significativo para realizar este encuentro. Y finalmente el apoyo de Emma Messinger por la colaboración en la realización de este evento. Muchas gracias a todas y todos ustedes por apoyarnos en estos grandes eventos. Y bien, para continuar, daremos voz a la maestra Laura Donají Fernández Rivera, secretaria de Finanzas del SUTU ACM, en representación de Sergio Ibarra Serrano. Adelante, por favor. Gracias, es Rincón. Perdóname, es que No hay problema. me disculpa. Buenas tardes a todas y todos. En representación de nuestro secretario general, Sergio Ibarra Serrano, que el día de hoy tuvo un inconveniente por ser secretario general, está en otra diligencia. Estoy aquí como representante de la Coordinación Ejecutiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin duda, la razón de ser de nuestra universidad son las y los estudiantes. Sin embargo, la fuerza para sostener esa razón somos las y los trabajadores, todos y todas, sin sector, pues todas y todos fortalecemos día a día la actividad de la universidad. Es momento de reivindicar el espíritu que dio origen a este gran proyecto y cerrar filas para que con la colaboración y apoyo mutuo que caracteriza a la base trabajadora de esta noble institución, nuestra UACM siga dando frutos y se consolide como la Universidad de la Ciudad de México. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta universidad, de tener 21 años trabajando en esta noble institución, de haber dado todo el tiempo el mayor esfuerzo y ser parte del grupo de trabajadoras y trabajadores administrativos, técnicos y manuales que impulsamos día a día esta gran institución. Larga vida a la UACM. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje. A continuación, se concede el uso de la palabra a la profesora y consejera universitaria, maestra Fabiana Medina Núñez, que nos da unas palabras. Por favor, adelante, maestra. Bueno, yo ya hablé bastante, pero como trabajadora académica y como integrante del Consejo Universitario, hago votos porque tengamos la inteligencia, la sabiduría, la dignidad, la elegancia y la habilidad para generar relaciones interinstitucionales y con las instancias de gobierno sanas y de auténtica cooperación, pero siempre con la sensibilidad muy clara de los límites que nos marca la autonomía universitaria, con el convencimiento férreo de que la autonomía universitaria es un principio ético de las y los universitarios valioso que debemos preservar. Y que este entrañable recinto que albergó nuestro nacimiento, nuestra rebelde adolescencia y ahora nuestra juventud institucional siga acogiendo a nuevas generaciones de guasemitas
capaces de honrar y defender a la autónoma de la ciudad. Muchas gracias por esas palabras tan emotivas. En seguimiento de nuestro programa, concedemos el uso ahora a nuestro secretario general, el licenciado Ernesto I. José Hernández. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Con respecto a lo que parte de la comunidad está manifestando en estos momentos que sucede en San Luis Atezonco, nos fue informado y nos enviaron fotos mientras el rector estaba en sesión del Consejo Universitario y yo estaba aquí en una ponencia. De hecho, si recuerdan, estaba yo atendiendo el teléfono porque estaban pidiendo intervención inmediata. Tuvimos una primera versión que algunos académicos me han dicho que no es tan certera, y entonces lo que hemos pedido, tanto el rector como un servidor, es información clara y precisa, y el coordinador del plantel San Lorenzo se compromete a emitir un comunicado a la brevedad para que todos tengamos certeza de qué fue lo que pasó y si sucedió, por qué sucedió eso en el plantel de donde tanto el rector como yo tenemos adscripción. Entonces estaremos atentos a ese comunicado y si hubiera que profundizar en algo lo haremos, ¿vale? Ahora, con respecto al tema que nos convoca en esta mesa, me parece importante resaltar algunas cosas que escribí para esta ocasión. Habitar este momento es en algún modo habitar el tiempo en una doble dirección. Hacia atrás, donde se anidan los orígenes, y hacia adelante, donde aún se escribe lo posible. Participo ante ustedes con una convicción que ha madurado con los años. Como académico fundador y hoy como secretario general de esta universidad, entiendo este aniversario como una pausa reflexiva en un trayecto que sigue en construcción. Hace poco, en un mensaje con nuestro rector fundador, surgió una tarea que es al mismo tiempo una invitación y compromiso. Él nos decía: evaluemos y pensemos la universidad a la luz de los 25 años. Y en este diálogo apareció una clave que no debemos de perder: volver a la ley de la universidad, leerla con atención, compartirla y hacerla viva, porque en ella se enuncian normas y late una idea profunda, la de una universidad con sentido profundamente humano, que hace del conocimiento un ejercicio de comunidad, un ejercicio de conocimiento compartido. Esa idea, la de construir comunidad, es una práctica cotidiana a todos niveles. Es una forma de estar juntos, es una manera de entender que el saber no se acumula, se teje. A lo largo de estos años, en mi tránsito por distintas academias, en espacios de representación y también en la vida sindical, y por supuesto en el diálogo con integrantes de la comunidad, he sido testigo de una universidad que no deja de interrogarse a sí misma, que no se conforma, que busca, a veces con dificultad, pero siempre con convicción, formas de afirmarse como un proyecto colectivo. Hoy, más que ante dilemas cerrados, nos encontramos frente a posibilidades abiertas. Podemos seguir imaginando y construyendo formas de cuidado comunitario, donde el conocimiento académico dialogue con la experiencia social, con la cultura y con el entorno que nos rodea. Podemos mirar nuestros órganos de gobierno como espacios vivos, capaces de pensarse, significarse y fortalecerse desde la participación y desde la escucha y no desde la descalificación. Podemos acompañar nuestras prácticas administrativas desde la corresponsabilidad, afinando procesos, construyendo confianza y fortaleciendo vínculos. Y sobre todo, podemos seguir fortaleciendo una cultura universitaria basada en el respeto, en el diálogo y en la crítica que edifica. Sería un buen momento estos 25 años de alejarnos del conflicto como forma para resolver
todo en la universidad. Una cultura donde la diferencia enriquezca, y a 25 años de su creación, esta universidad es al mismo tiempo memoria y porvenir. Es memoria porque reconoce las luchas que le dieron origen. Es porvenir porque cada generación, en cada aula, en cada encuentro, se renueva su sentido. Hoy no se trata únicamente de celebrar o no, de conmemorar o no. Se trata de reconocer lo construido, reconocer lo aprendido, reconocer lo que somos, tan diversos como somos. Y desde ahí seguir avanzando. Queridas, queridos, queridas integrantes de esta comunidad, estoy convencido de que el futuro de la UACM no se define en una sola voz, sino en la capacidad que tengamos de escucharnos todos, de encontrarnos todos y de construir juntos. Porque si algo nos ha enseñado esta universidad en estos 25 años, es que sigue siendo ante todo una posibilidad compartida. Con esto les agradezco mucho su atención y su presencia en este evento, que es lo más cercano al 26 de abril. Muchísimas gracias. Muchas gracias al secretario por estas palabras. Y finalmente se concede el uso de la voz al maestro en Ciencias Juan Carlos Aguilar Franco, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien dará el mensaje de cierre de este acto conmemorativo. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy nos encontramos en el Museo de la Ciudad de México, un recinto histórico donde hace 25 años se firmó el decreto que dio origen a la Universidad de la Ciudad de México, hoy Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Volver a este lugar no es solo un acto protocolario, es un ejercicio de memoria, es regresar al punto donde comenzó una idea que transformó y sigue transformando la vida de miles de personas. La UACM nació de una convicción profunda, que la educación superior debía ser un derecho y no un privilegio. Y esa convicción tuvo nombre, tuvo impulso y sobre todo tuvo una visión. Por ello, quiero comenzar reconociendo y agradeciendo al ingeniero Manuel Pérez Rocha, primer rector y fundador de esta casa de estudios. Él imaginó e hizo posible una universidad distinta, abierta, crítica, incluyente y comprometida con su entorno y con su tiempo. En su momento, no eran muchos quienes apostaban por este proyecto así. Hoy, 25 años después, esa idea es una realidad viva, sostenida por nuestra comunidad. Somos nosotros, la UACM. La historia de la UACM no es una suma de momentos aislados, sino un proceso continuo construido desde su fundación, su consolidación y la defensa de su autonomía. Estos 25 años no solo conmemoran una fecha, reconocen un camino colectivo que nos permite entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy, al volver a este lugar, no solo miramos hacia atrás, también miramos hacia adelante. La universidad sigue siendo un proyecto en construcción, un proyecto que se cuestiona, que se transforma y que se mantiene en diálogo con su realidad. Nada de esto sería posible sin su comunidad. La UACM se construye todos los días en las aulas, en los pasillos, en los territorios, con el trabajo de sus estudiantes, de sus docentes y de personal administrativo, técnico y manual que sostiene la vida universitaria. A todas, a todos y a todes ustedes, muchas gracias. Quiero también reconocer al equipo que hizo posible este encuentro, a quienes pensaron, organizaron y acompañaron cada uno de los momentos que hoy vivimos. Este evento no es solo una celebración, es un acto que genera comunidad.
También agradecemos al Museo de la Ciudad de México por abrirnos sus puertas y permitirnos volver a este espacio que forma parte de nuestra historia. Asimismo, agradezco la presencia de las autoridades, de nuestras y nuestros invitados especiales y de toda la comunidad que hoy nos acompaña. A 25 años de su origen, la UACM sigue siendo fiel a su sentido más profundo, una universidad que no excluye, que no cierra puertas y que no renuncia a su compromiso social. Una universidad que hace suyo cada vez más y todos los días su lema: nada humano me es ajeno. Porque aquí lo humano importa la historia de cada estudiante, importa la dignidad, importa la memoria y la posibilidad de transformar la vida a través de la educación. Y si algo ha sostenido a esta universidad durante estos 25 años, no ha sido únicamente su modelo o sus estructuras, ha sido su gente y toda la comunidad universitaria. Por eso, hoy le decimos con claridad, la UACM no es solo una institución, la UACM es su comunidad. Felicidades a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por estos 25 años, que siga siendo muchos años más de educación pública, autonomía y comunidad. Muchas gracias. Una por a todos, pero al mismo tiempo.